Hola, buen día. Mi equipo, Eila, Edgar y Karen, les vamos a hablar acerca del sistema renal. Y vamos a empezar conmigo. Y primero vamos a hablar de la estructura y función de los riñones. Cada riñón va a contener túbulos diminutos que se van a vaciar en una cavidad drenada por el útero. Cada uno de estos túbulos va a recibir un filtrado de sangre desde un lecho capilar llamado glomérulo. El filtrado va a ser modificado a medida que va a pasar a través de las diferentes regiones del túbulo y de esta manera se va a convertir en orina. El sistema renal se compone de dos glándulas, los riñones que secretan la orina, dos conductos excretores, los úteres que transportan la orina hasta la vejiga, un reservorio que va a ser la vejiga en el cual se va a acumular la orina en el intervalo entre micciones y un conducto excretor que va a ser la uretra a través de la orina acumulada en la vejiga va a ser expulsada al exterior. La función primaria de los riñones es la regulación del líquido extracelular en el cuerpo, que realiza a través de la formación de orina, que no es más que el filtrado del plasma modificado. El líquido extracelular va a ser el plasma y líquido intersticial, Y en el proceso de formación de la orina, los riñones van a regular el volumen del plasma sanguíneo, la concentración de los productos de desecho del plasma, la concentración de electrolitos y el pH del plasma. Y bueno, para comprender más la función que tienen los riñones, también vamos a hablar acerca de la estructura macroscópica del sistema urinario. El par de riñones se encuentra al lado de la columna vertebral por debajo del diafragma y el hígado. Un riñón de un adulto pesa alrededor de 160 gramos y tiene cerca de 11 centímetros de largo y 5 a 7 centímetros de ancho. Es parecida al tamaño de un puño. La orina, que es producida en los riñones, va a ser drenada en una cavidad conocida como pelvis renal o también vasija. Y luego va a ser canalizada desde cada riñón a través de unos conductos largos, que son los uréteres, a la vejiga urinaria. La cavidad del riñón está dividida en varias porciones. Cada pirámide se va a proyectar en una pequeña depresión llamada cáliz menor. Varios cálices menores unidos forman un cáliz mayor, y después los cálices mayores se van a unir para poder formar la pelvis renal, que es una estructura fundibuliforme. La pelvis renal colecta la orina desde los cálices y va a transportar a los uréteres y estos a su vez a la vejiga urinaria. El uréter experimenta peristalsis, que son unas contracciones naturales que tiene el estómago e intestino, en el cual se impulsan de arriba hacia abajo las materias contenidas en el tubo digestivo. Estas resultan en un dolor intenso cuando un cálculo renal se libera, y es de apreciable interés que el marcapasos de tales ondas peristálsicas se localice en los cálices y pelvis renal, que contienen músculo liso. Los cálices y pelvis también experimentan contracciones rítmicas, las cuales van a contribuir al vaciamiento de la orina desde el riñón. Algunos investigadores han sugerido que las contracciones peristálsicas pueden afectar las propiedades del transporte que tienen los túbulos renales y de esta forma puede influir en la concentración de la orina. La vejiga urinaria es un reservorio en donde la orina se va a acumular y la forma que ésta vaya a tener va a depender de cuánta orina contenga. Una vejiga urinaria vacía es de forma piramidal, pero cuando ésta se llena, tiene una forma ovoidea que va a protruir hacia arriba, dentro de la cavidad abdominal. La vejiga urinaria es drenada desde abajo por la uretra tubular. En las mujeres la uretra tiene 4 centímetros de longitud y se abre en el espacio que media entre los labios menores. Y en los chicos la uretra tiene alrededor de 20 centímetros de largo. Y esta se va a abrir en el extremo del pene, desde el cual esta se puede dar a la salida de la orina o del semen. En esta imagen podemos observar la diferencia que tiene la uretra femenina y masculina, que esta termina en los labios menores de las mujeres y en los hombres termina en el pene, que gracias a esto puede dar la salida a la orina y el semen. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del control de la micción.
que la micción es la expulsión de la orina a través de la uretra. La vejiga urinaria tiene una pared muscular conocida como músculo detrusor, que el músculo detrusor es la capa del músculo liso que forma parte de la pared de la vejiga urinaria. Su contracción provoca la micción. Numerosas uniones comunicantes interconectan sus células de músculo liso, de manera que los potenciales de acción se propagan de célula a célula. Aunque los potenciales de acción puedan generarse en forma automática y en respuesta al estiramiento, el músculo detrusor cuenta con una rica inervación de neuronas parasimpáticas y se necesita la estimulación neural para que la vejiga se vacíe. El estímulo principal del vaciamiento vesical es la acetilcolina, liberada por los axones parasimpáticos. Son los que estimulan a los receptores acetilcolina muscarínicos del músculo detrusor. Y bueno, en esta imagen podemos observar una vejiga hiperactiva, que la vejiga hiperactiva es un problema con la función de la vejiga que provoca una necesidad repentina de orinar. En el lado izquierdo vemos una vejiga normal, que es que el músculo detrusor se contrae cuando la vejiga está llena. Y del lado derecho está la vejiga hiperactiva, que el músculo detrusor se contrae antes del llenado de la vejiga. Dos esfínteres musculares rodean la uretra. El esfínter superior tiene músculo liso y se le llama esfínter uretral interno. El esfínter inferior, compuesto de músculo esquelético voluntario, se le llama esfínter uretral externo. Y aquí en esta imagen se puede observar. Recordemos que el interno se le llama uretral interno y el inferior se le llama esfínter uretral. Cuando la vejiga está llena, neuronas sensitivas propias activadas por el estiramiento estimulan a interneuronas localizadas en el segmento C2 al segmento C4 de la médula espinal, como lo podemos ver en la imagen. La médula espinal controla entonces el reflejo de defensa en el cual los nervios parasimpáticos del músculo detrusor se inhiben, mientras que las neuronas somáticas motoras estimulan el músculo estriado del esfínter uretral externo, que va a evitar el vaciamiento involuntario de la vejiga. Y bueno, cuando la vejiga se estira lo suficiente, la estimulación de las neuronas sensitivas pueden desencadenar un reflejo de vaciamiento. Durante el reflejo de vaciamiento, la información sensitiva va a ir de la médula espinal hasta el puente, donde un grupo de neuronas va a ser el centro de la micción. Este centro de la micción va a activar a los nervios parasimpáticos hacia el músculo detrusor, que recordemos que este está en la pared de la vejiga urinaria, lo que va a originar contracciones rítmicas. La inhibición de las neuronas simpáticas puede también causar una relajación del esfínter uretral interno. Cuando esto sucede, la persona siente muchas ganas de ir al baño. Cuando sucede esto, todavía se conserva el control voluntario sobre el esfínter uretral externo, al cual se inervan neuronas somáticas motoras del nervio pudendo. Este nervio se encuentra en la región pélvica y inervan los genitales de los dos sexos y los esfínteres de la vejiga urinaria. El reflejo de defensa va a permitir el llenado vesical, debido a que las regiones cerebrales más altas van a inhibir el centro de la micción puntino. Estas regiones cerebrales más altas son la corteza prefrontal, que está pintado de amarillo, y la ínsula, que es la que está pintada de azul. Van a controlar el cambio desde el reflejo de la defensa al reflejo del vaciamiento, y de este modo se va a permitir que la persona tenga un control voluntario sobre la micción. Cuando se quiera ir a orinar, el centro pontino de la micción se va a activar por información sensitiva y este va a vigilar el estiramiento de la vejiga. Después se van a quitar las actividades del nervio pudendo y así el esfínter uretral se va a poder relajar. Al mismo tiempo se van a activar los nervios parasimpáticos del músculo detrusor, lo que determina las contracciones de la vejiga y la emisión de la orina. Normalmente la capacidad de inhibir en forma voluntaria la micción es de los 2 a 3 años. Estructura microscópica del riñón.
Una nefrona consiste en tubos pequeños o túbulos que son parecidos a los vasos sanguíneos. Es la unidad funcional del riñón que va a ser responsable de la formación de la orina. Generalmente cada riñón contiene más de 1.000.000 de nefronas. El líquido derivado de la filtración capilar va a ingresar a los túbulos donde resulta modificado de manera subsecuente por procesos de transporte. Y el líquido que resulta de estos túbulos se le llama orina. Vasos sanguíneos renales. La sangre arterial, que es la sangre oxigenada, va a ingresar al riñón a través de la arteria renal, la cual se va a dividir en arterias interlobulares entre las pirámides a través de las columnas renales. Las arterias arqueadas van a nacer en las arterias interlobulares en el límite de la corteza y la médula. Varias arterias interlobulares se van a irradiar desde la arteria arqueada hacia la corteza para poderse subdividir en numerosas arteriolas aferentes que van a ser microscópicas. En la imagen se puede mostrar que las arteriolas aferentes van a liberar sangre en los glomérulos. Después, la sangre que permanece en el glomérulo lo va a abandonar a través de una arteriola eferente, la cual va a liberar sangre en otra red capilar. Después, desde los capilares peritubulares, la sangre es drenada por venas que siguen un recorrido paralelo a las arterias que ya las habíamos mencionado. Estas venas reciben los nombres de venas interlobulares, venas arqueadas y venas interlobulares. Las venas interlobulares descienden entre las pirámides, convergen y dejan al riñón como una sola vena renal, que ésta va a ser vaciada en la vena cava inferior. Túbulos de nefrona. La porción tubular de una nefrona va a tener una cápsula glomerular o una cápsula de Bowman, un túbulo contorneado proximal, una rama descendente del asa de Henle y una rama ascendente del asa de Henle, y también un tubo contorneado distal. La cápsula glomerular va a rodear el glomérulo. La cápsula glomerular y su glomérulo acompañante se van a localizar justo en la corteza del riñón y juntos van a constituir el corpúsculo renal. El corpúsculo renal es un componente de la filtración inicial de un nefrón. La cápsula glomerular contiene una capa visceral interna del epitelio alrededor de los capilares glomerulares y una capa parietal externa. El espacio que se va a tener en estas dos capas va a ser continuo con la luz del túbulo y va a recibir un filtrado glomerular, como se describirá en la siguiente diapositiva. El filtrado que va a ingresar a la cápsula glomerular va a pasar hacia la luz del túbulo contorneado proximal. La pared del túbulo contorneado proximal va a tener una capa simple de células cuboidales, que estas van a contener millones de microvellosidades, que estas microvellosidades van a incrementar el área superficial de la reabsorción. Durante este proceso de reabsorción, el agua, sal y otras moléculas necesarias para el cuerpo van a ser transportadas desde la luz a través de las células tubulares hacia los capilares peritubulares circundantes. El glomérulo, la cápsula glomerular y el túbulo contorneado se van a encontrar en la corteza renal, que esta es la porción externa del riñón entre la cápsula renal y la médula renal. El líquido va a pasar del túbulo contorneado proximal al asa de la nefrona o asa de Henle. Este líquido va a ser conducido hacia la médula renal por la rama descendente del asa y va a regresar a la corteza por la rama ascendente del asa. De regreso a la corteza, el túbulo va a adquirir otra vez a su disposición helicoidal y se denomina como túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es más corto que el túbulo proximal y va a contar con muy pocas microvellosidades. El túbulo contorneado distal termina donde se une con el túbulo colector. En esta imagen podemos observar a la corteza renal, que en esta se van a tener a las nefronas. La nefrona cortical se puede ver en la parte más rojiza de la corteza renal. Esta van a ser en los 2/3 más externos de la corteza. Y la nefrona yuxtamedular van a ser en el tercio interno de la corteza renal. Estas van a tener asas de nefronas más extensas que las nefronas corticales.
Estos dos tipos principales de nefronas se van a clasificar de acuerdo a la posición que tengan en el riñón y a la longitud de sus asas de Henle. Un tubo colector recibe el líquido desde los túbulos contorneados distales de varias nefronas. Estos túbulos contorneados distales son un conducto que son parte de las nefronas. Después de esto, el líquido va a ser drenado por el túbulo colector desde la corteza hacia la médula, ya que el túbulo colector pasa a través de la pirámide renal. Este líquido, desde ahí ya se puede llamar orina. Va a avanzar hasta un cáliz menor y entonces va a pasar lo que la imagen nos está mostrando. La orina va a ser vaciada a través de la pelvis renal y fuera del riñón hacia el útero. Y bueno, este video es la parte 1 del sistema renal. Los invito a que vean los demás videos de mis compañeros que seguirán explicando el sistema renal. Gracias.